Para el punto 3, el ejercicio me pide que analice los puntos de inflexión de la función. Para analizar puntos de inflexión de una función, debo analizar la derivada segunda de la función, los puntos en los que se anula la derivada segunda de la función. Para ello voy a tener que, en primer lugar, derivar la función dos veces, en segundo lugar, igualarla a cero, en tercer lugar, encontrar las raíces de esa ecuación que me va a quedar, es decir, los puntos donde x se hace cero, y por último analizar nuevamente mediante una tabla de intervalos si la función va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o convexa o cóncava. En los puntos en que pase de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, va a presentar un punto de inflexión la función, que es un punto donde la recta tangente a la función, la derivada, cruza, corta a la derivada, en vez de ser tangente, la va a cortar en un punto, la va a atravesar. Vamos a empezar analizando entonces la derivada segunda de la función. Primero voy a derivar una vez la función. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. Y la derivada de menos 3 es menos 3x, es menos 3. Luego la vuelvo a derivar. La derivada segunda va a ser 3 por 2, 6x. Y esto me va a dar 0. De esta derivada que me queda, la voy a igualar a 0. Es decir, 6x igual a 0. Y voy a encontrar cuánto vale x. Aquí es fácil, x vale 0. Y allí voy a tener un posible punto de inflexión. Siempre que marco los puntos de inflexión debo marcar su abscisa y su ordenada. Esta es la abscisa, la voy a llamar x1, y voy a obtener su ordenada también, es decir, para obtener su ordenada reemplazo a la función en ese punto. Voy a obtener el y1, que va a ser igual al f en x1, es decir, va a ser la función en 0. La función es x cubo menos 3x, es decir, va a ser 0 al cubo menos 3 por 0, que me va a dar 0. Quiere decir que el punto es punto 1, lo voy a llamar, de coordenadas 0, 0. Allí va a haber un posible punto de inflexión. Una vez que obtengo estos valores, voy a realizar una tabla de intervalos nuevamente. Estos intervalos van a ir siempre desde menos infinito hasta el primer punto crítico, o el único en este caso, desde menos infinito hasta 0, y otro intervalo que vaya desde ese punto crítico hasta infinito positivo. En este caso solamente voy a tener dos intervalos. Y ahora voy a analizar la función derivada segunda, el signo que toma la derivada segunda en cada uno de esos intervalos. La derivada segunda es 6x, entonces voy a tomar un punto cualquiera de este intervalo, por ejemplo, el más fácil, x igual a menos 1, y un punto cualquiera de este, por ejemplo, x igual a 1, y voy a analizar su signo en la derivada segunda para puntos de inflexión. Lo que voy a obtener es 6 por menos 1, me va a dar menos 6 negativo, y lo que voy a obtener aquí, para x igual a 1, 6 por 1, 6 positivo. Quiere decir que la función, cuando la derivada segunda me dé negativa, es decir, un signo negativo, va a ser cóncava hacia abajo. La función va a presentar una concavidad hacia abajo en ese intervalo, y cuando la derivada segunda me dé un signo positivo va a ser cóncava hacia arriba, o convexa y cóncava. Quiere decir que en el medio, en x igual a 0, hay un punto de inflexión. Para verificar analíticamente esto, se toma la derivada tercera de la función, es decir, voy a derivar 3 veces mi función, y se analiza el signo. Si la derivada tercera de la función en el punto crítico 0 me da mayor que 0, voy a decir que existe un punto de inflexión de primera clase, y voy a decir que la gráfica pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Y si la derivada tercera de la función en el punto crítico 0 me da negativa, voy a decir que existe un punto de inflexión de segunda clase, donde la función va a pasar de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Voy a calcular en primer lugar la derivada tercera. Si la derivada segunda me dio 6x, la derivada tercera va a ser 6. La analizo en el punto, derivada tercera en 0 en este caso, me va a seguir dando 6. 6 es un valor mayor que 0 positivo, por lo que voy a decir que existe un punto de inflexión de primera clase quiere decir que la función pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, cuando se presenta un punto de inflexión de primera clase. La voy a graficar por último. Para observar este punto de inflexión, también se podría hacer el análisis de los extremos
como para poder marcarlos en el gráfico, yo le voy a dar valores entre menos 2 y 2, por ejemplo, para obtener el gráfico de mi función. Si yo le doy valores a mi función, por ejemplo, el valor, ya sé que va a pasar por 0, 0, así que ya lo puedo marcar. Aquí va a estar el punto de inflexión de mi función. Le puedo dar valores, por ejemplo, menos 2, y reemplazo menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2, me da como resultado menos 2, quiere decir que cuando la función vale, cuando x vale menos 2, la función vale menos 2 también, allí tengo un punto. Le puedo dar valor menos 1, por ejemplo, menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1, que me da como resultado 2, quiere decir que cuando vale menos 1 vale 2, allí estoy. Cuando vale 0 vale 0, cuando vale 1 me va a dar como resultado menos 2, cuando vale 1 vale menos 2 nuevamente. Y le puedo dar por último 2, por ejemplo. Es decir, le doy valores alrededor del punto de inflexión, siempre. Cuando vale 2 también me da como resultado 2, así que voy a marcar un punto allí. Por lo tanto, la gráfica de mi función va a tener esta forma. En primer lugar va a subir, allí va a presentar un máximo, va a bajar, va a presentar un mínimo y luego va a seguir subiendo. Va a tener esta forma, le puedo seguir dando valores para verificar los puntos o valores entre este intervalo, pero observo que el punto de inflexión se va a presentar aquí, en 0. Y si yo calculara la derivada de la recta tangente a la función en este punto, como hicimos en el práctico anterior, van a observar que obtienen la recta y igual a menos x, es decir, la recta que biseca al segundo y cuarto cuadrante, y la recta tangente en ese punto, en el punto de inflexión, siempre corta, atraviesa a la curva. Es decir, en vez de ser una recta tangente, la atraviesa. Y es un punto que me marca el cambio de concavidad de la curva. En ese punto decimos que la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba, que lo verificamos analíticamente también.